Las estrellas no tenían piedad de los débiles. El comandante de guerra Ketvar aprendió esta verdad durante su primera batalla como joven soldado en el Imperio Zapiriano. Ahora, de pie en el puente de su enorme nave insignia, observaba cómo otro mundo ardía bajo su flota. Las defensas del planeta apenas habían resistido 3 horas contra su armada de 200 naves de guerra. La piel de Ketvar se erizó de satisfacción. Los patrones bioluminiscentes de su piel escamosa latían en ondas rítmicas. El método zapiriano era simple y efectivo. Abrumar al enemigo con superioridad numérica y tecnológica, excepto rendirse o destruirlo todo. Avanzar al siguiente objetivo. Su imperio había conquistado 47 sistemas estelares con este método. Comandante, hemos completado el bombardeo orbital, informó la subcomandante desde su puesto. La red de defensa planetaria está completamente destruida. Las fuerzas terrestres reportan una resistencia mínima de la población nativa. Ketvar asintió con su alargada cabeza. Estas criaturas eran típicas de la mayoría de las especies que encontraron los cepirianos. Armas primitivas, naves obsoletas y ninguna comprensión real de la guerra moderna. Su nave más grande era más pequeña que su nave de escolta más pequeña. La conquista había sido tan fácil que casi se sentía aburrida. Preparen las naves coloniales, ordenó Ketvar. Este mundo servirá para nuestras necesidades de expansión. Avisen al alto mando que el sector 7 Alfa está ahora bajo control zapiriano. Su oficial de comunicaciones, un zapiriano más joven con brillantes marcas verdes, se enderezó repentinamente ante su consola. Comandante, recibimos una transmisión prioritaria de la División de Reconocimiento del Espacio Profundo. Informan del descubrimiento de una nueva especie. El interés de Ketvar despertó. Nuevas especies significaban nuevos mundos que conquistar, nuevos recursos que reclamar para el imperio. Muestre los datos. La pantalla principal se llenó de mapas estelares que mostraban una región inexplorada del espacio. Varias docenas de sistemas estelares aparecieron resaltados en azul, indicando signos de vida inteligente y capacidad de navegación espacial. La especie se autodenominaba humana. Según el informe, habían establecido colonias en múltiples sistemas y mostraban rápidos patrones de expansión. Interesante, murmuró Katar, estudiando los límites territoriales. ¿Cuán grande es su fuerza militar? El subcomandante accedió a los archivos de reconocimiento. Los escaneos iniciales indican que poseen una flota principal designada como Fuerza de Defensa Terra, 12 naves capitales con naves de apoyo. El total de naves parece ser de aproximadamente 50 naves de diversas clases. Las mandíbulas de Katar chasquearon, divertidas. 50 naves. Su flota actual lo superaba en número en una proporción de 4-1. Una flota de guerra zaperiana completa los aplastaría sin esfuerzo. Estos humanos parecían incluso más primitivos que la mayoría de las especies con las que se toparon. ¿Cuál es su nivel tecnológico?, preguntó. Armas de energía básicas, sistemas de propulsión convencionales y escudos defensivos estándar. Beltar respondió, nada que no hayamos visto antes. Su nave más grande mide aproximadamente 800 metros de eslora. La satisfacción del comandante de guerra aumentó. 800 metros era respetable para una especie primitiva, pero su propia nave insignia se extendía más de 2 kilómetros. Los biochips zapirianos incorporaban tejido vivo capaz de regenerar el daño y adaptarse a las armas enemigas. Sus núcleos de energía cuántica proporcionaban niveles de potencia que estos humanos no podían igualar. Envíen estos datos al alto mando, ordenó Ketvar. Solicito autorización para una operación de conquista estándar. Calculo que necesitaremos aproximadamente 150 naves para asegurar la victoria completa. Mientras su tripulación preparaba la transmisión, Ketvar estudió con más atención los mapas territoriales humanos. Estas criaturas se habían extendido por una cantidad impresionante de sistemas en un tiempo relativamente corto. Su expansión demostraba organización y planificación. Quizás proporcionarían más entretenimiento que las últimas especies que había conquistado. Mientras tanto, en el sistema Saúl, el almirante Jake Morrison se encontraba en el centro de mando del cuartel general de la Fuerza de Defensa de Terra en Luna. La instalación subterránea bullía de actividad, mientras docenas de oficiales monitoreaban los sensores del espacio profundo y las redes de comunicación. Morrison era un hombre alto, de cabello canoso y penetrantes ojos azules, que había presenciado demasiadas batallas. «Almirante, tenemos un problema», dijo la capitana Lisa Hayes al entrar en el centro de mando. Hayes era una de las mejores oficiales de reconocimiento de Morrison,
conocida por su habilidad para recopilar información en territorio hostil. Su expresión era sombría. Morrison apartó la vista de la pantalla táctica que estaba estudiando. ¿Qué clase de problema, capitán? Del tipo que podría acabar con la civilización humana, respondió Hayes. Activó un panel de datos portátil y transmitió imágenes a la pantalla principal. Sensores de largo alcance han detectado una enorme flota alienígena concentrándose en el límite de nuestro territorio. Inteligencia estima que hay más de 200 naves. El centro de mando quedó en silencio mientras los oficiales estudiaban las imágenes. Las naves alienígenas no se parecían a nada en las bases de datos humanas. Parecían parcialmente orgánicas, con cascos que parecían latir y moverse. Las lecturas de energía mostraban niveles de potencia muy superiores a los de la tecnología humana actual. ¿Han establecido contacto?, preguntó Morrison. Negativo, señor. Parecen estar realizando operaciones de reconocimiento. Nuestros puestos de escucha han interceptado fragmentos de sus comunicaciones. El análisis informático sugiere que están evaluando nuestras capacidades defensivas. Morrison asintió con gravedad. La humanidad siempre había sabido que este día podría llegar. La galaxia era vasta, pero no infinita. Con el tiempo, la expansión humana se encontraría con otras especies espaciales. La pregunta era si ese contacto sería pacífico u hostil. ¿Qué sabemos de sus capacidades?, preguntó. La capitana Hayes manipuló su panel de datos y un análisis detallado apareció en la pantalla. Sus naves son significativamente más grandes que las nuestras. La producción de energía sugiere armas y escudos muy superiores a nuestra tecnología actual. Lo más preocupante es su aparente uso de componentes biomecánicos. Sus naves parecen capaces de autorrepararse. El general Sam Carter, asesor táctico principal de Morrison, estudió los datos con el ceño fruncido. Carter era un hombre corpulento con décadas de experiencia militar, conocido por su capacidad para encontrar debilidades en situaciones aparentemente imposibles. ¿Cuánto tardarán en llegar a nuestras colonias exteriores?, preguntó Carter. Al ritmo actual, aproximadamente 6 semanas, respondió Hayes. Sin embargo, la inteligencia sugiere que podrían estar esperando fuerzas adicionales antes de comenzar su ataque. Morrison sintió el peso del mando sobre sus hombros. La Fuerza de Defensa de Terra era la única presencia militar significativa de la humanidad en el espacio profundo: 12 cruceros pesados, 8 destructores, 15 fragatas y diversas naves de apoyo. Contra más de 200 naves de guerra alienígenas, las probabilidades parecían imposibles. ¿Opciones?, preguntó Morrison a su personal. Podríamos intentar el contacto diplomático, sugirió la comandante Amy Foster, especialista en comunicaciones de la flota. Foster era joven pero brillante, con un título avanzado en xenolingüística. Quizás no son hostiles. El general Carter negó con la cabeza. Las formaciones de la flota sugieren preparación militar, no exploración. Estos alienígenas están planeando una invasión. Morrison estudió la pantalla táctica que mostraba el espacio humano. 37 colonias repartidas en 15 sistemas estelares. Millones de vidas humanas dependían de la Fuerza de Defensa de Terra para su protección. La responsabilidad era abrumadora. Preparen la flota para el despliegue inmediato, ordenó Morrison. Quiero que todas las naves estén listas para el combate en 48 horas. Inicien los protocolos de evacuación para las colonias del borde exterior. Si estos alienígenas quieren luchar, se lo daremos. Mientras los oficiales se apresuraban a cumplir sus órdenes, Morrison seguía observando las imágenes de la flota alienígena. En algún lugar, un comandante enemigo probablemente estaba haciendo preparativos similares. La pregunta era si el primer contacto de la humanidad con inteligencia alienígena sería también el último. La flota de guerra cefirina llegó a Kepler 442b como una nube de tormenta que bloqueaba las estrellas. El comandante de guerra Kate Barr permanecía en el puente de su nave insignia, observando cómo el mundo colonial humano se expandía en la pantalla principal. El planeta albergaba a casi 2 millones de humanos y servía como su puesto de avanzada más alejado de la Tierra. Sería la demostración perfecta del poder ceeriano. Desplieguen la flota en formación de intimidación estándar, ordenó Kate Barr. Sus 200 naves se extendieron por el espacio en una exhibición diseñada para abrumar a cualquier defensor. Los cascos biomecánicos latían con energía a medida que los sistemas de armas se activaban. Transmita las demandas de rendición al gobierno planetario. La subcomandante trabajaba en su puesto. Comandante, detectamos la flota de defensa humana aproximándose desde el sistema interior.
12 naves capitales y naves de apoyo, tal como predijo nuestra inteligencia. Las mandíbulas de Kate Barr chasquearon divertidas. Los humanos realmente iban a luchar. La mayoría de las especies se rindieron inmediatamente ante semejantes adversidades. Quizás estas criaturas tenían más espíritu que inteligencia. ¿Análisis de la composición de la flota humana? Preguntó por la configuración estándar para una especie primitiva, informó. Armas de energía, propulsión química, sistemas defensivos básicos, nada que nuestras fuerzas no puedan manejar fácilmente. El comandante de guerra estudió las naves humanas que se acercaban en su pantalla táctica. Se movían en una formación cerrada que parecía casi defensiva. Su nave más grande apenas tenía la mitad del tamaño de su crucero más pequeño. La batalla que se avecinaba sería más una ejecución que un combate propiamente dicho. El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de su buque insignia, el crucero pesado Montana. A su alrededor, su tripulación trabajaba con serena eficiencia a pesar de enfrentarse a una situación desesperada. La pantalla principal mostraba la enorme flota zaperiana extendida por el espacio local como una constelación letal. Todas las naves, listas para el combate, anunció el capitán Rick Davis por el sistema de comunicación. Davis comandaba el destructor Atlanta y era conocido en toda la flota por sus tácticas agresivas y su pensamiento creativo. La flota enemiga mantiene su posición sobre la colonia, informó la comandante Amy Foster desde su estación de sensores. Parece que están esperando nuestra respuesta a sus exigencias de rendición. Morrison estudió la pantalla táctica. 200 ali. Naves contra 50 naves humanas. Cada simulación militar predijo una derrota total en cuestión de horas. Pero las simulaciones no lo explicaban todo. Los humanos habían sobrevivido y prosperado adaptándose a situaciones imposibles. Abran un canal a todas las naves. Morrison ordenó. Aquí el almirante Morrison a todas las naves de la Fuerza de Defensa de Terra. Hoy nos enfrentamos a un enemigo que cree que somos débiles. Creen que nuestra tecnología es primitiva y nuestras tácticas predecibles. Demostrémosles que están equivocados. Todas las naves, implementen el protocolo 7. El capitán Davis sonrió sombríamente al recibir la orden. El protocolo 7 era algo que los zapiranos nunca habían visto. Las naves humanas rompieron repentinamente la formación y se dispersaron por el sistema. En lugar de participar en el combate tradicional entre naves, comenzaron a usar el propio entorno como arma. El Atlanta se lanzó hacia la luna más grande del planeta, usando su pozo de gravedad para lanzarse hacia la flota enemiga a velocidades imposibles. Otras naves humanas desaparecieron entre campos de asteroides y nubes de escombros. Los zapiranos se encontraron repentinamente luchando contra un enemigo que se negaba a seguir las tácticas de batalla convencionales. El comandante de guerra Ketbar observó confundido cómo las naves humanas desaparecían de sus sensores. ¿A dónde se habían ido? ¿Cómo pueden ocultarse de nuestros sistemas de escaneo? Los humanos están usando fenómenos naturales para enmascarar sus posiciones, informó Tar con creciente preocupación. Se mueven por zonas que nuestros sensores no pueden penetrar con eficacia. Antes de que Keitar pudiera responder, el primer ataque humano golpeó su flota. El capitán Davis sacó al Atlant del pozo de gravedad de la Luna a una velocidad tremenda. En lugar de disparar armas de energía, el destructor lanzó una ráfaga de proyectiles cinéticos que atravesaron los escudos zapirianos como si fueran de papel. «Imposible», murmuró Ketbar al ver explotar uno de sus cruceros. Sus armas no deberían poder penetrar nuestros sistemas defensivos, pero los humanos habían estudiado toda la tecnología zapiriana que pudieron encontrar. La comandante Amy Foster había descubierto que los escudos alienígenas estaban diseñados para desviar las armas de energía y absorber el daño explosivo. No estaban optimizados contra ataques cinéticos simples a velocidades extremas. Más naves humanas emergieron de sus escondites por todo el sistema. Atacaron con rapidez y fuerza antes de desaparecer de nuevo entre las sombras de los sensores. El destructor Fénix, comandado por el capitán Steve Parker, utilizó un campo de escombros para ocultarse mientras lanzaba ataques sorpresa contra naves zapirianas aisladas. Nuestras naves están diseñadas para el combate en formación, informó el subcomandante mientras otro crucero ceteriano sufría graves daños. Estos humanos nos atacan individualmente, impidiéndonos usar tácticas coordinadas. Ketbar sintió algo que no había experimentado en décadas de guerra: incertidumbre. Las naves humanas se movían de formas que desafiaban la lógica militar. Utilizaban equipos de minería civiles como armas improvisadas. Convirtieron los campos de asteroides en fortalezas naturales.
Lo más inquietante de todo es que parecían aprender y adaptarse durante la propia batalla. La capitana Lisa Hayes comandó la nave de reconocimiento Fénix en un audaz abordaje contra una nave ceeriana dañada. Sus marines se habían entrenado para escenarios de combate alienígena que la mayoría de los líderes militares consideraban pura ciencia ficción. Lucharon a través de corredores biomecánicos donde las propias paredes intentaban repeler a los invasores. Los sistemas de las naves alienígenas son parcialmente orgánicos, informó Hayes al almirante Morrison. Pero aún siguen patrones lógicos. Podemos usar su propia tecnología en su contra. En cuestión de horas, Hayes y su equipo capturaron la nave zapiriana y usaban sus armas para atacar a otras naves enemigas. Ver su propia bionave disparando contra la flota zapirana conmocionó a las fuerzas de Katbar. ¿Cómo controlan nuestra tecnología?, preguntó con creciente pánico. La red bioneural debería rechazar a los operadores extranjeros. Katbar no tenía respuesta. Estos humanos no se parecían a ninguna especie que los zapiranos hubieran conocido. No luchaban como seres civilizados, siguiendo las reglas establecidas de la guerra. Luchaban como depredadores, aprovechando cualquier ventaja que pudieran encontrar o crear. La batalla continuó durante 18 horas. Las naves humanas usaban tácticas de ataque relámpago que impedían a los zapirianos utilizar su superioridad numérica de forma efectiva. Apuntaban a sistemas críticos en lugar de intentar destruir naves enteras. Usaron la tecnología regenerativa de los alienígenas en su contra al introducir virus en las redes biomecánicas. Cuando se disipó el humo, 60 naves zapiranas habían sido destruidas o capturadas. La flota alienígena restante estaba gravemente dañada y desmoralizada. Por primera vez en su historia, el imperio ceeriano había sido derrotado por un enemigo supuestamente inferior. El comandante de guerra Katbar contempló su despliegue táctico con incredulidad. Su poderosa flota, que había conquistado docenas de mundos, había sido destrozada por 50 naves humanas. Lo imposible había sucedido. Señal de retirada, ordenó en voz baja. Nos retiramos para reagruparnos y reevaluar al enemigo. Almirante Morriso. N observó cómo la flota alienígena se alejaba cojeando del espacio humano. Sus propias fuerzas habían sufrido bajas, pero habían obtenido una victoria imposible. La Fuerza de Defensa de Terra había demostrado que la superioridad numérica y tecnológica no significaba nada sin tácticas y determinación superiores. Envía un mensaje a la Tierra, ordenó Morrison. Díganles que hemos ganado tiempo. Pero estos alienígenas regresarán con más naves y mejor preparación. Necesitamos estar listos para la verdadera guerra que se avecina. La vergüenza quemaba al comandante de guerra Katbar como ácido en sus venas. Se presentó ante el alto mando cepiriano en su mundo natal, rodeado de los más grandes líderes militares del imperio. La cámara circular resonaba con voces furiosas mientras el consejo debatía su derrota a manos humanas. El líder supremo de la guerra, Tesmore, levantó una enorme mano con garras para pedir silencio. El antiguo Cepirion era más grande que cualquier otro miembro de su especie, con cicatrices de batalla que cubrían su piel bioluminiscente. Su voz transmitía la autoridad de 1000 mundos conquistados. Explíquenos, comandante Katbar, cómo 50 naves primitivas derrotaron a su flota de 200 naves. Dijo Tesmore. Sus palabras destilaban desprecio. Nuestro imperio nunca ha sufrido semejante humillación. Katbar enderezó la postura, aunque la vergüenza amenazaba con abrumarlo. Líder supremo, estos humanos no luchan como otras especies con las que nos hemos topado. Usan tácticas poco convencionales que nuestra doctrina de batalla no contempla. Usaron nuestra propia tecnología en nuestra contra. Excusas, gruñó el líder guerrero Kindar desde el otro lado de la cámara. Los derrotaron los primitivos porque los subestimaron. La solución es simple. Enviamos una flota mayor. Tesmore estudió las pantallas tácticas que mostraban la batalla en Kepler 442b. Las tácticas humanas eran ciertamente inusuales, pero el imperio cepiriano se había enfrentado antes a enemigos poco convencionales. La superioridad numérica y de potencia de fuego siempre había prevalecido al final. ¿Cuántas naves necesitan para garantizar la victoria?, preguntó Tesmore. Katbar dudó. Su entrenamiento militar decía que una ventaja de 3-1 debería ser suficiente, pero algo en los humanos le preocupaba. Se habían adaptado demasiado rápido durante la batalla, como si estuvieran aprendiendo las debilidades ceerianas en tiempo real. 500 naves, líder supremo, la formación marea de la muerte. Debemos abrumarlos por completo antes de que puedan adaptarse a nuestras tácticas. La cámara estalló en murmullos de sorpresa.
La marea de la muerte era el arma definitiva del Imperio, reservada para las especies que representaban amenazas reales para la expansión zaperiana. Solo se había desplegado 3 veces en su historia. 500 naves para una pequeña flota humana. El líder de guerra, Kindar, rió con dureza. Los humanos tienen quizá 60 naves restantes después de nuestra última batalla. Pides casi 10 veces más. Numerus. Es mejor usar una fuerza abrumadora que sufrir otra derrota, respondió Ketvar. Estos humanos son más peligrosos de lo que parecen. El líder supremo de guerra Tesmore consideró la petición. La marea de la muerte tardaría meses en reunirse, atrayendo naves de todo el imperio. Pero la humillación en Kepler 442b no podía quedar sin respuesta. Otras especies podrían empezar a pensar que el imperio ceeriano era débil. De acuerdo, declaró Tesmore, comandarás la marea mortal contra el espacio humano. Esta vez, no habrá supervivientes. Quemaremos todos los mundos humanos hasta que no quede nada más que cenizas y radiación. Mientras tanto, en la Tierra, el almirante Jake Morrison se encontraba en el centro de mando subterráneo, revisando informes de inteligencia con creciente preocupación. La victoria en Kepler 442b le había dado a la humanidad un tiempo precioso, pero los sensores de largo alcance pintaban un panorama sombrío de los preparativos zapirianos. El Dr. Carl Rollers, jefe del Departamento de Xenobiología de la Tierra, levantó la vista de su análisis de la tecnología alienígena capturada. Rollers era un hombre delgado de pelo canoso alborotado que había dedicado su vida a estudiar la posibilidad de vida extraterrestre. Ahora se enfrentaba a la realidad de alienígenas hostiles con tecnología más allá de la comprensión humana. Almirante, estos componentes biomecánicos son increíbles, dijo Rollers, sosteniendo una pieza de equipo ceeriano. Sus naves son esencialmente criaturas vivientes. Pueden curar daños, adaptarse a nuevas amenazas e incluso desarrollar nuevas capacidades durante el combate. Morrison estudió el dispositivo alienígena con una mezcla de fascinación y temor. ¿Qué significa eso para nuestras capacidades defensivas? Significa que aprenden de cada enfrentamiento, respondió Rollers con gravedad. Volverán con contramedidas para cada táctica que usamos en Kepler 442b. Peor aún, su recopilación de inteligencia es mucho más sofisticada de lo que inicialmente imaginamos. La capitana Lisa Hayes entró en el centro de mando con archivos de inteligencia clasificados. Su expresión era más seria de lo que Morrison jamás la había visto. Hayes siempre había sido su fuente de información más confiable sobre las capacidades enemigas. Almirante, tenemos un problema, anunció Hayes. El reconocimiento del espacio profundo ha detectado movimientos masivos de la flota zapiriana. Están reuniendo algo llamado la marea de la muerte. Las estimaciones iniciales sugieren más de 500 naves. El centro de mando guardó silencio. 500 al. Las naves de guerra alienígenas representaban una potencia de fuego mayor de la que la humanidad jamás hubiera imaginado. Incluso con las ventajas tácticas que habían descubierto, la fuerza de defensa de Terra no podría sobrevivir a un asalto tan abrumador. El general Sam Carter estudió los informes de inteligencia con su habitual metódico enfoque. ¿Cuál es la dotación actual de nuestra flota? 68 naves operativas tras las reparaciones de la última batalla, respondió Morrison. Tenemos 12 naves en mantenimiento extendido y 6 nuevas naves en construcción. La fuerza máxima desplegable es de aproximadamente 80 naves. 80 naves contra 500, murmuró Carter. Esas probabilidades son desesperanzadoras. El Dr. Rollers levantó la vista de su análisis de tecnología alienígena. Hay algo más, almirante. Los zapirianos han estado realizando un extenso reconocimiento de nuestro espacio durante meses, pero sus escaneos han sido sorprendentemente limitados. ¿Qué quiere decir?, preguntó Morrison. Han mapeado nuestras colonias exteriores y rutas comerciales a fondo, explicó Rollers. Pero no han realizado análisis profundos del sistema solar interior ni de la infraestructura orbital de la Tierra. Es como si creyeran haber identificado ya todos nuestros recursos militares. La capitana Hayes estudió sus archivos de inteligencia con más detenimiento. Eso podría explicar su enfoque táctico. Enviaron las naves justas para derrotar a lo que creían que era toda nuestra flota. Cuando ganamos, asumieron que teníamos reservas ocultas y ahora están enviando una fuerza abrumadora para compensar. Morrison sintió una extraña mezcla de esperanza y temor. Insinúa que desconocen nuestras verdaderas capacidades, respondió Hayes. Su recopilación de inteligencia se ha centrado en confirmar su evaluación inicial en lugar de descubrir nueva información.
El general Carter frunció el ceño ante las implicaciones. Si han subestimado nuestras capacidades, eso podría ser una ventaja para nosotros. Pero, almirante, ambos sabemos que la Fuerza de Defensa de Terra es nuestro principal recurso militar. Tenemos sistemas de defensa planetaria y algunas plataformas orbitales, pero nada que pueda enfrentarse a 500 naves de guerra alienígenas. Morrison estudió las pantallas tácticas que mostraban el espacio humano. Los zapirianos cometían un error fundamental al asumir que entendían la doctrina militar humana. Pero la pregunta persistía: ¿tenía la humanidad realmente fortalezas ocultas que pudiera explotar? Contacten a la presidenta Kate Williams, ordenó Morrison. Soliciten una reunión inmediata con el Consejo de Seguridad Nacional. Si queremos sobrevivir a lo que se avecina, debemos explorar todas las opciones posibles. Mientras los oficiales se apresuraban a cumplir sus órdenes, Morrison continuó estudiando los informes de inteligencia. Los zapirianos se preparaban para destruir a la humanidad con una fuerza abrumadora. Creían que se enfrentaban a una especie primitiva con capacidades militares limitadas. La verdad era más compleja. La humanidad se había preparado para esta posibilidad durante más tiempo del que cualquier inteligencia alienígena imaginaba. La pregunta era si esos preparativos serían suficientes para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. La marea de la muerte se acercaba, y pronto la galaxia descubriría de que eran realmente capaces los humanos cuando su supervivencia se veía amenazada. Morrison miró las estrellas a través de las ventanas reforzadas del centro de mando. En algún lugar, 500 naves de guerra alienígenas se preparaban para acabar con la civilización humana. Pero los humanos siempre habían sido supervivientes, adaptándose y superando obstáculos insalvables. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La marea de la muerte entró en el espacio humano como una plaga de metal y carne. El comandante de guerra Kate Barr permanecía en el puente de su nave insignia, observando las 500 naves de guerra zapiranas desplegadas por el sistema estelar en perfecta formación. Cada nave vibraba con energía biomecánica. Sus cascos vivientes estaban listos para adaptarse y regenerarse durante el combate. Esta vez no habría trucos ni sorpresas humanas. Desplieguen todas las naves en formación de máxima intimidación. Qatar ordenó: quiero que estos humanos vean la inutilidad de la resistencia antes de que comencemos el bombardeo. La subcomandante trabajaba en su puesto con renovada confianza. La vergüenza de su derrota anterior había sido reemplazada por la certeza de una victoria aplastante. Los sensores del comandante detectan la flota humana acercándose. 24 naves esta vez, el doble de su fuerza anterior. Las mandíbulas de Kate Barr chasquearon de satisfacción. Los humanos habían logrado duplicar el tamaño de su flota, probablemente poniendo en servicio naves inacabadas y llamando a las reservas. No importaría. 500 naves contra 24 seguían siendo inútiles para los defensores. Excelente, dijo. Transmita las demandas de rendición final al comandante humano. Denles una oportunidad para evitar la aniquilación completa. La comunicación llegó al almirante Jaque Morrison a bordo de su nave insignia, el Montana. Mientras la flota humana se posicionaba, Morrison permanecía tranquilo en su puente, estudiando la enorme formación alienígena que llenaba el espacio local. Sus oficiales trabajaban con silenciosa eficiencia, sin mostrar señales de pánico a pesar de enfrentarse a una situación imposible. Almirante, estamos recibiendo demandas de rendición de los alienígenas. Comandante, informó la comandante Amy Foster. Ofrecen perdonar la vida a la población civil si nos rendimos de inmediato. Morrison asintió pensativo. Abra un canal con la nave insignia zapiriana. Tengo un mensaje para su comandante. La pantalla principal se activó, mostrando al comandante de guerra Ketabar en toda su intimidante gloria alienígena. Los patrones bioluminiscentes del líder zafiriano pulsaron con colores agresivos mientras se preparaba para aceptar la rendición humana. Soy el comandante de guerra Ketabar del Imperio Zapiriano. El alienígena anunció: se enfrentan a la marea de la muerte, 500 de nuestras mejores naves de guerra. Ríndanse ahora y sus civiles podrán vivir como esclavos. Resistan y todos los mundos humanos arderán. El almirante Morrison estudió al comandante alienígena durante un largo momento antes de responder. Comandante de guerra, agradezco su oferta, pero me temo que ha vuelto a cometer el mismo error. La confusión de Kate Barr era visible incluso a través de las barreras de las especies. ¿Qué error, humano? Lo superan en número 20-1. Su derrota es matemáticamente segura. Morrison sonrió fríamente. Deberías haber hecho tu tarea. Antes de que Keitar pudiera responder,
la situación táctica comenzó a cambiar de maneras que desafiaban su comprensión. Las 24 naves del almirante Morrison se separaron repentinamente, revelando que no eran una flota, sino 3 grupos de batalla separados. Los sensores de largo alcance detectaron naves adicionales que emergían del sistema exterior. ¿Qué está pasando?, preguntó Qatar mientras su operador de sensores luchaba por rastrear las crecientes fuerzas humanas. Naves humanas adicionales están apareciendo por todo el sistema, Beltar informó con creciente alarma. Nuevos contactos emergían de campos de asteroides tras cuerpos planetarios y de lo que parecían ser instalaciones civiles. La verdad se hizo evidente cuando la voz del almirante Morrison llegó a todas las naves de ambas flotas. Comandante de guerra, usted derrotó a una flota y creyó conocer la fuerza de la Tierra. Esa era solo nuestra vanguardia. Más naves humanas aparecieron en los sensores zapiranos. Lo que parecían operaciones mineras se revelaron como estaciones fortaleza fuertemente armadas. Astilleros ocultos desplegaron grupos de batalla que habían permanecido ocultos durante meses. El capitán Rick Davis ahora comandaba no solo su destructor Atlanta, sino un escuadrón completo de naves similares. Imposible, susurró Qatar al hacerse evidente el alcance del engaño humano. Nuestro reconocimiento solo mostró una flota. Nuestra inteligencia fue exhaustiva. Su inteligencia fue exactamente lo que queríamos que viera, respondió Morrison. Usted escudriñó nuestros territorios exteriores y asumió que había mapeado todas nuestras capacidades. Nunca miró más a fondo porque creía que ya lo sabía todo. La revelación continuó por etapas. Eso destrozó la confianza zapiriana. La flota original del almirante Morrison fue designada como la primera flota, la fuerza diplomática y de exploración de la humanidad, pero ahora el almirante Tony Mish emergía del sistema interior al mando de la segunda flota, una fuerza de naves de asedio pesadas diseñadas para asaltar los mundos fortaleza. La almirante Grace Kelly apareció con la tercera flota desde detrás de las lunas de Júpiter. Sus naves estaban equipadas para un despliegue rápido y una guerra de movilidad. Sus naves se movían con una velocidad y agilidad que impactaron a los observadores zapirianos. El almirante Joe Clark colocó la cuarta flota en posición, desplegando sistemas de guerra electrónica que comenzaron a interferir con la coordinación de BioIP zapiriana. ¿Cuántas flotas tienen?, preguntó Beltar con creciente pánico a medida que seguían apareciendo más fuerzas humanas. El comandante de guerra Kate Barr no pudo responder. La pantalla táctica mostraba naves humanas materializándose por todo el sistema. Cada nueva flota parecía especializada en diferentes roles de combate. Los humanos no solo habían ocultado su verdadera fuerza, la habían organizado en una máquina de guerra coordinada. El almirante Mish abrió un canal de comunicación para presentar su fuerza. Comandante de guerra. La segunda flota se especializa en guerra de asedio. Nuestras armas están diseñadas para destruir planetas, no solo para defenderlos. La almirante Kelly continuó con su propio mensaje. La tercera flota se encarga de las operaciones de respuesta rápida y ataque profundo. Podemos llegar a cualquier punto de este sistema en cuestión de horas. La transmisión del almirante Clark estuvo acompañada de una creciente interferencia con los sistemas zapirianos. La cuarta flota gestiona la guerra electrónica y las operaciones cibernéticas. Sus bionaves son impresionantes, pero aún son vulnerables a la manipulación de señales adecuada. Qatar observó con horror cómo su poderosa marea mortal se enfrentaba no a 24 naves humanas, sino a cientos. Los humanos habían pasado meses, quizás años, preparándose para este escenario exacto. Cada misión de reconocimiento ceeriana se había gestionado cuidadosamente para mostrar solo lo que la humanidad quería que vieran. Señor, están llegando más flotas humanas, informó Beltar con un terror apenas controlado. La quinta flota está emergiendo del cinturón de asteroides exterior. La sexta flota se está desplegando desde lo que creíamos que eran estaciones de carga. El alcance de la preparación humana se hizo evidente cuando se reveló la quinta flota de la almirante Ruth Baker. Estas naves portaban armas experimentales que desafiaban la comprensión ceteriana. Dispositivos de manipulación de la gravedad que podían aplastar bionaves como insectos. Disruptores cuánticos que cortaron las conexiones neuronales entre los comandantes zapirianos y sus naves. La sexta flota del almirante Pete Young desplegó tácticas de enjambre que abrumaron las defensas de los puntos zapirianos. Miles de pequeñas naves de ataque despegaron desde un espacio aparentemente vacío. Cada una programada con inteligencia artificial adaptativa que aprendía de cada contramedida zapirana fallida. Esto es imposible, dijo Kate Barr mientras su despliegue táctico mostraba el verdadero alcance del poder militar humano.
Ninguna especie ha mantenido jamás operaciones de engaño tan elaboradas. La voz del almirante Morrison se oyó a través del espacio con serena autoridad. Comandante de guerra, usted vino aquí para conquistar la Tierra. En cambio, ha revelado las posiciones de su flota, su tecnología y su doctrina táctica a una especie que se ha estado preparando para esta guerra durante 50 años. El comandante zapiriano comprendió la verdad con creciente horror. Cada enfrentamiento con fuerzas humanas había sido una oportunidad de aprendizaje para el ejército terrestre. Los humanos habían estudiado la biotecnología, los sistemas de armas y las formaciones de batalla zaperianas. Habían preparado contramedidas específicas para cada ventaja zaperiana. Han estado planeando esto desde el principio, dijo Katvar con algo parecido al respeto por su enemigo. Comandante de guerra, la humanidad sabe desde hace décadas que eventualmente nos encontraríamos con especies alienígenas hostiles, respondió Morrison. Nos preparamos en consecuencia. Lo que ven ahora es el resultado de 50 años de planificación militar y engaño estratégico. La marea de la muerte, antaño el orgullo del imperio zaperiano, ahora enfrentaba una situación completamente diferente. 500 naves alienígenas se encontraron rodeadas por miles de naves humanas. Cada una diseñada y posicionada para obtener la máxima ventaja táctica. La última transmisión del almirante Morrison contenía un ultimátum que resonaría por toda la galaxia. Comandante de guerra, tiene dos opciones. Retire sus fuerzas inmediatamente y no regrese nunca al espacio humano, o descubra por qué las demás potencias galácticas fueron lo suficientemente sabias como para dejarnos en paz. El comandante de guerra Katar observaba su despliegue táctico mientras lo imposible se hacía realidad. La marea de la muerte, 500 de las mejores naves de guerra del imperio ceiriano, estaba rodeada por miles de naves humanas. Cada nueva flota que emergía de su escondite revelaba otra capa del engaño de la humanidad. La especie que había descartado como primitiva había orquestado la mayor trampa militar de la historia galáctica. La séptima flota se acerca desde la nebulosa exterior. El subcomandante informó con una voz temblorosa de miedo. Unidades de asalto pesado con naves más grandes que nuestros dreadnoughts. La almirante Linda Ross comandaba la séptima flota desde su enorme nave insignia, una nave que eclipsaba incluso a las bionaves zapirianas más grandes. Sus unidades de asalto pesado habían sido construidas específicamente para contrarrestar superarmas alienígenas. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir flotas enteras. La octava flota, desplegándose desde la órbita solar, continuó a medida que se revelaban más fuerzas humanas. Sus naves parecen estar equipadas con tecnología de manipulación estelar. Los humanos habían ocultado flotas enteras en la corona de su propia estrella usando tecnología que los cefirianos jamás imaginaron posible. Estas naves emergieron envueltas en plasma solar, sus cascos brillando con energía estelar apenas contenida. Podían convertir en armas el poder del mismísimo Sol. Kevar observó con creciente desesperación cómo la novena flota se materializaba desde lo que parecía ser espacio vacío. Estas naves usaban tecnología de camuflaje que las hacía completamente invisibles a los sensores ceerianos. Habían estado observando la marea mortal desde el momento en que entró en el espacio humano, recopilando información y preparando ataques. La décima flota surge de los pozos de gravedad planetarios, anunció Beltar con la voz quebrada por el estrés. Se habían estado escondiendo dentro de los planetas. La magnitud de la preparación humana desafiaba la comprensión. No solo habían construido flotas ocultas. Habían desarrollado formas de guerra completamente nuevas, astilleros subterráneos dentro de núcleos planetarios. Armas que convertían la gravedad misma en una fuerza aplastante. Tecnología que hacía invisibles flotas enteras hasta el momento en que decidían atacar. La voz del almirante Morrison llegó a la flota zapiriana con serena firmeza. Comandante de guerra, ahora se enfrentan a 10 flotas humanas distintas, cada una especializada en diferentes aspectos de la guerra. Pero eso no es todo. Keitbar sintió morir su esperanza cuando los sensores detectaron una última aparición. La 11ª flota apareció desde las regiones más profundas del espacio, naves que habían estado viajando en el vacío entre sistemas estelares. Estas naves portaban armas que existían en el límite mismo de lo posible. Tecnología de deformación de la realidad que podía deshacer la materia a nivel cuántico. 11 flotas, Keitbar susurró con atónita incredulidad. ¿Cómo es esto posible? 50 años de preparación, comandante de guerra, respondió Morrison. La humanidad ha sabido desde que llegamos a las estrellas que nos enfrentaríamos a este momento. Cada nave colonial llevaba componentes militares ocultos. Cada operación minera ocultaba el desarrollo de armas. Cada error diplomático.
La misión reunió información sobre amenazas potenciales. La verdad era más devastadora que cualquier arma. Los humanos nunca tuvieron la intención de librar una guerra defensiva. Cada expansión humana en el espacio había sido parte de un vasto plan estratégico. Se habían extendido por múltiples sistemas estelares, no solo para explorar y colonizar, sino para crear la mayor trampa militar de la historia galáctica. Sus misiones de reconocimiento les mostraron exactamente lo que queríamos que vieran. El almirante Morrison continuó. Ustedes mapearon nuestras defensas exteriores y asumieron que comprendían nuestras capacidades. Nunca se dieron cuenta de que cada colonia humana era una fortaleza potencial. Cada instalación civil, una plataforma de armas oculta. La subcomandante estudió sus sensores con creciente horror. Comandante, las flotas humanas no solo son más grandes de lo que indicaba nuestra inteligencia. Son más avanzadas. Su tecnología supera la nuestra en múltiples áreas. Keitbar comenzó a comprender el verdadero alcance del engaño humano. Mientras el Imperio Ceterian había pasado siglos conquistando especies primitivas, la humanidad había estado desarrollando armas diseñadas específicamente para derrotar a la tecnología alienígena avanzada. Habían estudiado cada pieza del equipo ceeriano que pudieron encontrar, descubriendo sus debilidades y diseñando contramedidas. El comandante de guerra, el almirante Morrison, dijo: «Tienen 30 segundos para comenzar a retirar sus fuerzas del espacio humano. Si una sola nave cefiriana dispara un arma, las 11 flotas responderán con la máxima fuerza». La marea de la muerte, una vez que el orgullo del imperio ceeriano se vio completamente superado y rodeado. Keitbar se dio cuenta de que su especie había cometido un error fundamental. Habían asumido que la fuerza militar provenía de una tecnología individual superior. Los humanos habían demostrado que la verdadera fuerza provenía de una planificación, coordinación y pensamiento estratégico superiores. «Indiquen a todas las naves que apaguen sus armas y comiencen la retirada inmediata», ordenó Keitbar con amarga derrota en la voz. «Transmitan la rendición incondicional a la flota humana». «Señor», preguntó Beltar en voz baja, «¿qué le decimos al alto mando?» Kate consideró la pregunta. ¿Cómo podía explicar que el imperio zapiriano había sido completamente superado por una especie que habían tachado de primitiva? ¿Cómo podía describir el alcance de la preparación militar humana sin parecer un loco? «Les decimos la verdad», dijo finalmente. «La humanidad no es una especie primitiva. Es la potencia militar más peligrosa que esta galaxia haya visto jamás. Cualquier especie que haya sobrevivido y prosperado en este universo hostil durante millones de años sin interferencia externa lo ha hecho por muy buenas razones». Cuando la flota cefiriana comenzó su humillante retirada, el almirante Morrison abrió las comunicaciones a todas las fuerzas humanas. «Todas las flotas mantienen sus posiciones hasta que las fuerzas enemigas hayan despejado nuestro territorio. Hoy, hemos evitado la extinción de la civilización humana. Pero esto es solo el principio». La capitana Lisa Hayes, ahora ascendida a almirante Hayes, a bordo de su nave insignia, estableció comunicación con los zapirianos en retirada. «Comandante de guerra, es libre de irse, pero comprenda que la humanidad estará observando. Cualquier agresión futura contra el espacio humano o nuestros aliados resultará en la destrucción completa del imperio ceeriano». El mensaje era claro. La humanidad ya no ocultaba su verdadera fuerza. La galaxia pronto descubriría que la Tierra poseía capacidades militares que rivalizaban o superaban a las de cualquier especie conocida. La era de la humanidad, la vulnerabilidad había terminado. 6 meses después, el almirante Hayes se encontraba en la primera embajada galáctica de la humanidad en el antiguo mundo capital ceeriano. El rápido colapso del imperio zapirano había conmocionado a la galaxia. Otras especies alienígenas que habían permanecido ocultas emergieron para establecer contacto diplomático con la humanidad. La Federación Altariana, una antigua alianza de especies pacíficas, envió embajadores a la Tierra. Explicaron que conocían la existencia de la humanidad desde hacía décadas, pero que habían optado por no contactar. Habían observado la expansión humana con interés, observando el delicado equilibrio entre la exploración y la preparación militar. Su especie demostró sabiduría al prepararse para esta eventualidad, le dijo el embajador altariano al almirante Hayes. Muchas civilizaciones jóvenes son destruidas por la primera especie agresiva que encuentran. La humanidad eligió un camino diferente. El almirante Morrison, ahora ascendido a almirante supremo de las Fuerzas de Defensa Galáctica de la Tierra, recibió informes de todo el espacio humano. Las antiguas colonias ceerianas solicitaban protección humana. Especies que habían sido esclavizadas durante generaciones estaban siendo liberadas. Por flotas humanas.
La galaxia estaba aprendiendo una lección que resonaría a través de los siglos. La moderación de la humanidad nunca había sido debilidad. Su expansión pacífica había sido paciencia estratégica. Su aparente vulnerabilidad había sido el mayor engaño en la historia galáctica. Mientras el almirante Morrison se encontraba en el centro de mando de la Luna, observando las estrellas que ya no representaban ninguna amenaza para la civilización humana, reflexionó sobre el viaje que los había traído a este momento. 50 años de planificación, preparación. La ración y el sacrificio habían preservado el futuro de la humanidad entre las estrellas. La galaxia ahora conocía la verdad sobre la Tierra. Detrás de cada sonrisa humana se escondía la determinación de una especie que había sobrevivido a todo lo que el universo les lanzaba. Los humanos no habían conquistado la galaxia por la fuerza, sino mediante algo mucho más peligroso: inteligencia superior, paciencia y la sabiduría de nunca revelar su verdadera fuerza hasta el momento más necesario.